Don Rodolfo, en esta entrevista, yo creo que lo he entrevistado ya 3 veces o 4 desde que anunció su intención presidencial. La última fue de un perfil que hicimos aquí en Monumental. Esta de hoy tiene que ver con un tema coyuntural, pero también con sus propuestas directamente. A mí lo que me ha interesado en los últimos días es explorar el cómo de cada una de las propuestas, pero voy a aprovechar porque el timing me benefició. Justamente hoy en la mañana sale la encuesta del CIEP, del Centro de Estudios Investigaciones Políticas de la Universidad de Costa Rica. Don Juan Diego Castro sube de 15 a 18 en intención de voto. Don Antonio Álvarez baja de 15 a 14. Don Rodolfo Pisa sube de 11 a 13. Aquí es importante la apreciación de que hay un margen de error de más menos 2,5. Eso significa que hay un empate técnico entre usted y don Antonio Álvarez en el segundo puesto, y en el cuarto puesto está don Rodolfo Hernández, que subió de 5 a 8. ¿Cómo toma estos resultados, don Rodolfo? Muy bien, muestran un crecimiento de las encuestas. Las encuestas, lo he dicho en muchas ocasiones, son como el perfume, refleja el olor del día. Por supuesto que el país va cambiando, la sociedad va cambiando y las encuestas deben ir reflejando esos cambios. Pero también reflejan tendencias, reflejan una tendencia hacia el crecimiento, en mi caso, de nuestra candidatura, y yo solo puedo más que agradecer a los costarricenses que cada día se van sumando a nuestras propuestas. Analizando justamente las tendencias, don Rodolfo, ¿se ve en segunda ronda contra Juan Diego Castro? Me veo en primera ganando las elecciones, pero en cualquier caso estoy preparado para la primera y la segunda, y con quien me quiera poner el pueblo costarricense. Pero en el perfume de la encuesta de hoy, aparecería que por tendencia usted alcanzará a don Antonio. El perfume de hace un mes hubiera podido ser distinto. Lo que quiero decir es que y me parece que en enero los costarricenses van a tomar la decisión. Y esa decisión puede significar ganar en la primera ronda. Yo estoy preparado para la primera y para la segunda. Con quien me toque. ¿Con quién prefiere si hay segunda? No, yo no tengo preferencias. Yo me fijo más en mí mismo que en los demás. Es decir, yo creo que es una personalidad que tengo en general. Lo he sostenido siempre. Yo no me fijo en las campañas de los demás, sino en la mía propia. Yo entiendo, cuando usted era jugador de baloncesto, uno define la estrategia de ataque, pero también analiza la defensa de los otros equipos, y todos los equipos son diferentes. Supongo que una será la estrategia, si va a segunda ronda contra Antonio Álvarez, que es un hombre diferente, una personalidad diferente, y tiene propuestas diferentes a las que tiene Juan Diego Castro, que es un equipo con la defensa diferente. Puede ser, pero yo, cuando uno se prepara para un equipo de baloncesto, de fútbol o de lo que sea, uno siempre prepara el equipo para enfrentar los distintos equipos que están en la liga. Y no quiere decir que no haya que hacer algún ajuste en cada partido, pero lo esencial, la forma de jugar y la forma de trabajar y de luchar por las cosas que uno cree, las mantiene independientemente del equipo con el que le toca jugar, y me parece que eso es aplicable también a un proceso electoral. Don Rodolfo, en esta encuesta y en las últimas encuestas, de alguna manera extraña, ¿le duele el 8% que podría interpretarse Rodolfo Hernández le roba a la Unidad Social Cristiana? No, a mí no me duele ningún otro candidato. Me parece que lo esencial es un avance, en mi caso, de nuestra candidatura, y que obviamente estamos peleando por ese primer lugar. Pero en el momento en que entrevisto a don Rodolfo Hernández y a los dirigentes en general del Partido Republicano, siempre se venden como la verdadera opción social cristiana. Es decir, hay un clarísimo enfoque de jalar a los miembros del PUSC hacia el republicano. Y crece don Rodolfo también de 5 a 8. De alguna forma entiendo que no le duela, pero ¿le hace daño al PUSC? No, yo creo que los votantes en Costa Rica votan mucho en función de la personalidad. Yo no tengo duda de mi vocación social cristiana, de la bandera roja y azul, bandera con la que se construyó primero como coalición de unidad a partir del 1977-78 con el gobierno de don Rodrigo Carazo, y hasta la fecha. Yo he pertenecido al partido desde esa juventud, y me parece que ahí es donde me siento en mi tierra bien arado.
Me parece que entre más gente quiera levantar las banderas del social cristianismo, tanto mejor, porque habrá más coincidencias en el país. Y yo creo que en este momento lo que más necesitamos es la recuperación del equilibrio que ha planteado siempre el social cristianismo entre las garantías individuales y las garantías sociales, entre la libertad, el derecho a la vida y por supuesto a la propiedad y a los debidos procesos por una parte y a la democracia por una parte, y por supuesto los compromisos con los derechos laborales, con la seguridad social, con la justicia social, con la educación pública. Me parece que ese cúmulo de esfuerzos a lo largo de la historia se ven planteados de una manera muy equilibrada en los valores del social cristianismo. Es que hoy me puse a pensar justamente al conocer los detalles de esta encuesta. Yo decía, bueno, si don Rodolfo, si el republicano no existiera, es probable que el 8% se le sumara a don Rodolfo Pisa y estuviera hoy en primer lugar de las encuestas. ¿Usted tiene la misma opinión? No, yo creo que la votación es muy personal, porque en esa misma encuesta, cuando usted ve los votos para diputados, por ejemplo, es obvio que ahí la pelea por mucha diferencia hacia los demás, por más del doble con el que sigue, para diputados está entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. De manera que no es un tema de partidos, es un tema de personas, y al final los costarricenses están escogiendo para la presidencia por personas, y obviamente para la Asamblea Legislativa por líneas de acción, equipos de gobierno. Y en ese sentido el Partido Unidad tiene mucho más que los demás y compite con Liberación Nacional por ese primer lugar en las encuestas para votación para diputados, en esa misma encuesta de la Universidad de Costa Rica. Hay 72 personas que se han sumado en los primeros 7 minutos de este programa a través de Facebook Live. Y hay muchos mensajes de apoyo para usted, don Rodolfo, pero también hay mensajes de apoyo para usted donde dice, don Rodolfo, lástima su equipo, ojalá tuviera mejor equipo, porque dice pus untado de cemento. ¿Qué le pareció el informe del cemento? Bueno, yo estoy de acuerdo con el informe de cemento y quiero decir con toda claridad que ahí la unidad no aparece ningún esfuerzo con el cemento, en ninguno. Hay dos Johnny Leiva hay dos referencias sí, pero con una diferencia. Otros lo señalan pidiéndole que se suspendan, que no vayan a la función pública, que vayan al Ministerio Público. En cambio, a las dos figuras lo que dicen, vayan a la Procuraduría de la Probidad. Y además no hay ninguna referencia a intervención en el crédito, a intervención en el reglamento, a intervención en aduanas, por lo menos en el informe de la comisión, a ningún miembro de la unidad. Por supuesto que yo hace tiempo mandé esos casos al Tribunal de Ética y el Tribunal todavía no ha resuelto. Yo espero que resuelva pronto. Yo soy muy respetuoso de sus procedimientos y además ellos abrieron un espacio para oír todas las denuncias de todos los costarricenses. Y lo que se ha ido viendo es que claramente la unidad, y yo en particular, no he tenido una relación con este tema. Lo interesante, ayer le contaba, estuvo aquí Ronnie Monge, el presidente de la comisión legislativa que investigó los créditos, y entonces me traje la lista de los 24 funcionarios. Hice la entrevista para intentar cubrir los 24 funcionarios, cuando no lo logré, cubrí 20. Cuando terminé, alguien me mensaje y me dijo, ¿y no preguntaste por Pedro Muñoz? Y yo le dije, sí, es que no está en la lista. No está en la lista, don Pedro Muñoz. Hasta después acaté, pero me extrañó que no estuvieran en el análisis de la comisión. Bueno, ¿Usted le extrañó? La comisión hizo el análisis, él se presentó. Ahí el tema es qué análisis hicieron ellos, de si una participación como abogado tenía alguna implicación o no. Lo que es cierto es que no ha habido una influencia, ni un tráfico de influencias, ni una versión de peculado en relación ni con el crédito por el banco, ni en relación con los cambios de reglamento, ni en relación con el cambio con los procedimientos en las aduanas. Don Rodolfo, por supuesto que todos los costarricenses y los social cristianos deben asumir las responsabilidades. Yo he señalado que avalo el informe de la comisión. La verdadera razón por la que don Johnny Leiva se separa de la campaña es la vinculación con el caso del cemento en términos generales. No, él tenía una dedicación, él tenía que dedicarse, yo había hablado con él de la necesidad de que se dedicara a su función de legislador. Yo les había pedido a todos que se presentaran autónomamente ante la comisión, sin ser llamados. Ellos pidieron. ¿Y lo cumplieron? Sí. Y ellos lo cumplieron, y que yo había enviado los casos al Tribunal de Ética.
Y eso es lo que he mantenido y lo sostengo. Pero usted le pidió a don Johnny, para aclarar esto que me acaba de decir, usted le pidió a don Johnny que se separara de la jefatura de campaña. No, yo había señalado que para la etapa de la campaña probablemente nombraría un jefe de campaña, que ya la etapa, que cada etapa de la convención había acabado y que ahora ha empezado otra nueva etapa. Él tiene que dedicarse a su función de legislador. ¿Usted le asegura a Costa Rica, don Rodolfo, que el tema del cemento no tiene nada que ver con que don Johnny ya no sea su jefe de campaña? Yo creo que no, pero en cualquier caso, él sabe que el tema debe ser ahora visto por el Tribunal de Ética del partido, que queda pendiente esa resolución y yo tengo que respetarla, y por supuesto también por la Procuraduría como se señala en el informe, por la Procuraduría de la Ética. ¿Por qué dudó cuando le pregunté si le podía asegurar a Costa Rica que los motivos para separarlo de la jefatura de campaña no era el cemento? Yo no lo separé. Él mismo llegó a la conclusión de que debía dedicarse a sus funciones de legislador y yo, por supuesto, le acepté sus razones. Porque hemos hablado, usted me ha respondido más bien desde lo jurídico. Es decir, don Johnny no tiene vinculación en el informe ni con tráfico de influencias, ni con mediación en el crédito, ni con el reglamento. Hablemos de lo político. El tema de mantener a Pedro Muñoz no le genera un lastre político, de estrategia política. ¿No es mejor quitárselo de encima y que nadie vuelva a hablar de eso? Yo quisiera advertir algunas cosas que son importantes de conocer en los partidos políticos. En nuestro partido, el nombramiento de los candidatos a diputados depende de la Asamblea Provincial y el candidato no tiene influencia ni decisión sobre quiénes son los candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa. Yo lo que hago es respetar esa decisión popular manifestada en las asambleas distritales, cantonales y provinciales y nacionales. Entiendo, pero el candidato tiene peso político fortísimo. O sea, es decir, yo estoy seguro que aunque usted no escogió a don Pedro, si usted mañana hace una conferencia, o esta tarde, o el día que usted guste, hace una conferencia diciendo, le solicito a don Pedro presentar la renuncia, estoy seguro que la presentará inmediatamente. Mire, a mí el modelo de elección no es el que más me gusta en la unidad, y yo lo he señalado hace 4 años. Pero yo soy un hombre respetuoso de las reglas y sí señalé ante el partido, y yo mantengo esa regla, de que respetaré los procedimientos. Cuando haya que cambiarlos, propondré los cambios, como lo he dicho, que me parece que deben cambiar, pero soy un hombre respetuoso de los procedimientos y de las reglas de elección que ha decidido el Partido Unidad Socialista. ¿A usted le parece que el candidato debería de escoger o tener cierta injerencia entre los candidatos a diputados? Creo que debería de tener algún papel, pero repito, desde hace 4 años, cuando yo ingresé de nuevo a la vida política, 4 años y medio, yo señalé que yo respetaré el modelo elegido por la Asamblea Nacional y me comprometí a respetar ese que creo que no es el mejor modelo, pero que mientras ese modelo esté, yo tendré que respetarlo y lo voy a hacer. Entonces, igual que cuando creo que hay propuestas de reforma constitucional que yo he planteado, o reformas legales, por ejemplo, en la Junta de Notables, pero cuando me toque ser presidente de la República, respetaré los procedimientos y las reglas constitucionales y legales mientras no se cambien. Don Rodolfo, entonces la razón de no solicitarle la renuncia a don Pedro Muñoz es porque usted considera que como no lo escogió usted, respeta la decisión del partido. No, yo respeto la decisión del partido porque yo tengo que respetar esa decisión. Si la Asamblea Nacional tomara una decisión diferente, yo respetaría la decisión de la Asamblea Nacional. Si por usted fuera, ¿usted preferiría que don Pedro se vaya? Yo no me meto en esa escogencia, a mí me toca hacer la campaña presidencial. Yo soy aspirante al Poder Ejecutivo, a ser presidente de la República. Tengo claro que respetaré la división de poderes, el papel de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa va a estar dividida en la próxima legislatura. Yo como presidente tendré que trabajar con distintas fracciones, tanto la de la Unidad como la de otros partidos políticos, y me mantendré en ese respeto, convenciendo de las tesis que yo creo que debe convencer el Poder Ejecutivo, porque tiene un papel como colegislador en el ámbito constitucional, por ejemplo, en sesiones extraordinarias o en su informe del 1 de mayo, donde plantea cuáles son las reformas que se deben hacer en el orden constitucional o legal, y yo me concentro en ese esfuerzo, porque al final yo no soy candidato a fiscal general de la República, no soy candidato a magistrado, no soy candidato a diputado, soy candidato a presidente de la República, y asumiré la responsabilidad como presidente de la República en el ámbito constitucional y legal que me corresponde. Logró salir
bien de la pregunta de si preferiría que don Pedro no estuviera candidato. Entonces, voy a variársela. ¿Usted cree que la candidatura de don Pedro le genera daño a su candidatura presidencial? Yo creo que los costarricenses saben que mi planteamiento es por la presidencia de la República y hacen y valoran, digamos, la lista de los candidatos a diputados y de la lista y los antecedentes. No valoran, por supuesto, que no haya violaciones a la ética o a la legalidad. Yo he dicho que caiga quien caiga. Si hay comprobación en el Tribunal de Ética o en la Comisión Legislativa de actos ilegales o contrarios a la ética, caiga quien caiga, pediré la renuncia y llamaré a la Asamblea Nacional para que tome la decisión. Pero mientras eso no ocurre, yo debo respetar en este momento, por respeto al debido proceso y a otras condiciones y a lo que resuelva el Tribunal de Ética sin mi interferencia. Yo no haré interferencia con el Tribunal de Ética del partido sobre lo que debe resolver sobre los casos pendientes y por tanto no hago referencia a ello porque podría prejuzgar al Tribunal de Ética y me parece que si yo llevo esos casos, yo expresamente llevo esos casos al Tribunal de Ética pidiéndole que investiguen todos esos casos, debo esperar a lo que resuelva el Tribunal de Ética del partido. Le entiendo entonces que si don Pedro hubiera salido nombrado en el informe de la Comisión Legislativa, usted hubiera pedido la renuncia. Yo lo señalé, sí. Okay. Y tanto en la comisión como en el Tribunal de Ética. Y estoy pendiente de lo que resuelva el tribunal. Pero también respetaré, si es absuelto, respetaré la decisión y si consideran que hay actos que deben ser censurables, también respetaré la decisión. La respetaré en cualquiera de los lados, porque digamos, yo quiero en eso ser muy claro. Yo soy un hombre de derecho. Me eduqué en eso, mi padre me educó en eso, yo me eduqué en eso. Entonces yo creo que la solución democrática, la lucha por la moralidad, por la ética de este país, pasa en primer lugar por garantizar el respeto al derecho en todas sus dimensiones. Y yo por eso, en ese sentido, he seguido siempre y he sido muy, muy estricto en eso de seguir siempre las reglas del derecho. Cuando la Fiscalía, creo ahora que ha logrado recuperar la fortaleza bajo el cambio que se dio en la Fiscalía General de la República para garantizar el respeto al derecho y el respeto a la legalidad y que no vuelvan a ocurrir casos como el del caso del cementazo. Pero creo que debemos hacerlo en el marco de la democracia y en el marco del Estado de Derecho. Si don Pedro es imputado por el Ministerio Público, usted pedirá la renuncia. Hay una regla ahí. Yo sí les he pedido a todos y específicamente también a cada uno de los candidatos a diputados que renuncien previamente a la inmunidad. Y ellos lo he pedido expresamente, pedí expresamente y así lo firmaron todos ellos, que ellos renunciarían en la Asamblea Nacional. Cualquiera que sea acusado penalmente debe renunciar y así lo firmaron porque así lo pedí yo en la Asamblea Nacional. Don Rodolfo, yo creo que yo tengo un trauma con mis exámenes de bachillerato, entonces yo siempre necesito, no importa que usted labore, pero necesito un sí o un no en la respuesta. Cuando le pregunté si le hacía daño la candidatura de Pedro Muñoz a su candidatura presidencial, usted me dijo los costarricenses deben entender y ahí agregó, ¿eso significa un sí o un no? Significa que yo creo que no tiene un efecto ni en el sentido positivo ni negativo. Los costarricenses saben cuáles son mi línea de acción, saben que yo estoy en la campaña, don Pedro no está participando en la campaña presidencial, él está en su campaña de campañas de diputados. Yo creo que estoy aspirando, como lo he dicho 1, 2 y 3 veces, lo vuelvo a repetir, yo soy aspirante a ser presidente de la República y por tanto me debo concentrar en la campaña presidencial. Cierro con la coyuntura con una pregunta para entrar en el tema de las propuestas. Ya hay 200 personas viendo el Facebook Live que nos están retroalimentando en tiempo real. Hay muchas críticas de que usted es flojo con el tema, don Pedro. ¿Qué le responde a esa gente? Mire, los costarricenses saben que cuando hay que echarse un pulso me los echo. Y me los echo muy fuertemente. ¿Cuándo será el momento de echarse el pulso, don Pedro? Cuando corresponda legalmente y cuando corresponda de acuerdo con los tribunales. Yo he dicho claramente una cosa. El que mete la pata lo puedo perdonar. El que mete la mano le corto el rabo. Pero entonces, para distinguir, yo tengo que saber distinguir cuándo es la pata y cuándo es la mano. Y para eso está el Tribunal de Ética, para eso está la Comisión Legislativa que hizo la investigación y para eso están los tribunales. Si yo tengo convicción de que hay un acto ilegal
o un acto, digamos, contrario a la ética y además garantizado un mínimo de defensa, se determina así, yo no tengo duda en aplicar mi fortaleza, como lo he hecho en el pasado. Yo me he echado muchos pulsos, cuando estuve en la caja me eché muchos pulsos, pero soy un hombre respetuoso. Mire, y voy a decir algo que a veces no se cuenta. Voy a contar una anécdota de la época mía en la caja. En alguna ocasión, un médico, una cámara de televisión lo descubre haciendo un biombo. O sea, afirmando, por lo menos lo que dice la cámara. Yo mando ese caso con mucha indignación a un órgano director del debido proceso para proceder a ver si correspondía a la destitución lo antes posible. El órgano director informa que lamentablemente el video es editado y que por tanto es una prueba inválida legalmente y que es la única prueba que hay. Yo me irrito mucho porque yo en realidad tenía una irritación con ese tipo de casos. Le pedí al órgano, le digo, mire, ¿cómo es posible que ustedes vayan a absolver a alguien que en una cámara aparece, incluso aceptando? Dos abogados de ese, le digo, mire, don Rodolfo, me lo recordaron, usted juró respetar la Constitución y la ley. Y aunque nosotros creemos que es un acto indebido, inmoral, incluso lo mandaron al Ministerio Público también, pero también lo absolvieron por ese tema de la prueba, de la prueba inválida. Yo tuve que hacer un discurso en esa junta directiva diciendo que con mucho dolor tenía que absolver por el respeto al derecho, pero que no podía yo como funcionario público saltarme las reglas de la ley. Pero quiero decir con mucho dolor, porque tenía la convicción de que debió haber sido destituido, y que había, pero digamos, con eso quiero decir algo, y digamos en cuanto a mi fortaleza, se necesita también ser muy fuerte para, incluso frente a las presiones, incluso frente a decir, yo me mantengo en el respeto a la ley y en el respeto al derecho. Don Rodolfo, entremos al tema de las propuestas. Yo analicé y de hecho le pedí antes de la entrevista intentar ser muy breve porque yo quiero preguntarle cómo va a hacer un montón de cosas de las que propone. Voy a empezar en el orden en que usted las plantea, las propuestas. Quiero empezar con empleo. Sí. No, déjeme ir un paso atrás. Quiero empezar con la campaña en general. La familia. ¿Por qué la familia, don Rodolfo? Porque los costarricenses todos pertenecemos a una familia. Todos somos los Argüello, los Calvo, los Castro, los Sandoval, los Pisa, los Altamura, mis nietas, por ejemplo, porque todos pertenecemos a un núcleo familiar. Y es en un sentido muy amplio y en un sentido de mucho respeto a las distintas familias que existen en este país. A la madre que saca adelante a sus hijos sola, al hombre que quedó viudo y tiene sus hijos, a la familia que incluye al abuelo, a la abuela. Es decir, los costarricenses tenemos un elemento que es central, es nuestra familia, y nos sentimos orgullosos de nuestra familia. Y esa familia, lo que al final, ese conjunto de familias que resumimos a todos los costarricenses, ese conjunto creo que es esencial volverlo a recuperar, en el valor que eso tiene. Incluso en aquellas personas que sueñan con tener una familia, por ejemplo, un niño huérfano. Bueno, ahí hay un tema, es un tema esencial. Vamos a ver, en temas, en formato específico, don Rodolfo, concreto, ¿en qué se beneficiará la familia si Rodolfo Pisa es presidente? La familia como núcleo. Ahorita hablamos de empleo y lucha contra la criminalidad. Es que la familia no se va a beneficiar si no hay empleo decente, si no hay más seguridad ciudadana, si no se protege porque la gente vive aterrorizada. Hoy se encierran en las casas aterrorizadas. Hoy la mamá, el papá, el niño, la familia que tiene una persona con discapacidad, por supuesto, la madre sola, que tiene que salir, sí esa familia necesita un apoyo, y necesita un apoyo del gobierno y un respeto del gobierno, si es una familia emprendedora, si es una familia trabajadora. El tema de la familia, ¿cómo
en campaña, no en las propuestas, ya casi vamos a hablar de las propuestas, pero no es un tema de marketing, simplemente ir a efectivamente algo con lo que todos se sienten identificados. Porque al final en Costa Rica todos nos tenemos Por que supuesto. sentir identificados. Entonces es marketing, lo de la familia en la campaña. No, déjeme explicarle. Yo me siento identificado con el concepto ¿quién dice que no se puede? ¿Sí? No es un marketing, ese es el título de un libro que después se convirtió en un eslogan, pero no fue un eslogan convertido en un libro, es al revés. Y le voy a decir por qué. Porque en Costa Rica, yo creo que el tema central es que en Costa Rica nos tenemos que volver a sentir orgullosos de lo que somos, de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro barrio, de nuestro país. A pesar de todos los defectos, los costarricenses tenemos como primer deber que sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado como nación y empezar a creérnosla un poquito más, a volver a pensar que es bonito el pura vida. Yo hubiera sido ese eslogan, en lugar de essential o esencial, yo hubiera escogido lo que más nos sentimos naturalmente, que es el pura vida. Y yo creo que en Costa Rica se ha ido perdiendo ese concepto del pura vida. Y ese concepto del pura vida, sin embargo, sí se mantiene en el núcleo más cercano, en el núcleo de la familia y de los amigos. Y por eso a partir de ahí, es que debemos ir reconstituyendo la credibilidad en nuestro país. Porque lo que no hemos perdido es la credibilidad en nuestra familia y lo que yo quiero que recuperemos es también la credibilidad en el país. Don Rodolfo, vamos concretizando. En el primero en el primer ítem es el empleo. Y ahí usted surge con una propuesta muy, muy, muy fuerte. Bajar tasa de desempleo de 9,5, que está actualmente, a 6 en 2021. ¿Cómo va a bajar esa tasa de desempleo? Si es un problema estructural, si tiene que ver con la informalidad. Y le ruego ser breve y concreto, don Rodolfo. Bueno, me parece, en primer lugar, que si fuera estructural, hace 12 años estaba por debajo del 6%. Es más, hace menos, hace 10 años estaba en 5%. De manera que no hay nada estructural. Es un tema coyuntural. Porque si fuera estructural sería un desempleo de toda la vida. Yo dirigí un proyecto de derechos laborales en Centroamérica y República Dominicana. Y me tocó en esa época, cuando empezamos, en el 2003, 2004, ver desempleos del 16 y del 13% en República Dominicana y Panamá. Hoy esos países tienen mucho menos de desempleo que Costa Rica. Y lo bajaron de 16 y de 13 a menos del 8%, y 6 y 7%. En Costa Rica lo hemos bajado históricamente. Entonces no encuentro ninguna razón. Claro que para eso necesitamos primero que haya confianza. Es decir, nadie invierte si no hay confianza, credibilidad, que no les estemos cambiando las reglas de juego, seguridad jurídica, eso es esencial. Segundo, que le quitemos palos a la carreta. Yo sé que repito mucho la expresión, pero es importante recalcarla. Primero, que le quitemos todas esas trabas que están impidiendo a los emprendedores pasar de la informalidad a la formalidad y de pasar y crear nuevas opciones de trabajo. Yo he visto, y además con una serie de incentivos para promover nuevas formas de incorporación al mundo laboral, siendo más flexibles en la aplicación de algunas normas, sin respetar los derechos laborales, todo lo contrario, garantizando el respeto a los derechos laborales. Pero creo que podemos hacer mucho más, por ejemplo, impulsar mucho el turismo, que crea trabajo en todos los niveles, por ejemplo, la infraestructura, el aumento del gasto en infraestructura será esencial, digamos, en la banca del desarrollo, premiar un poquito más aquellos lugares que generan trabajo para la gente. Don Rodolfo, yo aprecio realmente, se lo digo, que usted siempre quiera contextualizar sus respuestas, porque lo conozco bien por las entrevistas, pero para concretizar, por ejemplo, como presidente de la República, ¿cuál será la primera medida que tome para disminuir el desempleo en concreto? Bueno, para empezar, quitar trabas. ¿Cuáles? Ya lo he dicho, 6 cosas en concreto, si quiere las digo es que necesito brincar, entonces, ahora que está tocando a otra propuesta, usted dice el cómo, también necesito una explicación. Claro, pero es que usted dice después que va a eliminar el 50% de los requisitos, dice en otro lugar de su propuesta. Así, digo, el 50% de los requisitos que están creados por reglamentos o decretos, que son más o menos el 70%, de manera que estamos hablando de un 35%, pero en cualquier caso, esa es una de las vías, pero digamos hay otras. Primero vamos a impulsar fundamentalmente el gobierno digital. Okay, pero el gobierno digital, concreto, ahí está uno. Ajá. Que no se prohíba pedir certificaciones que constan en registros públicos, no andar en esa cosa. 3,
que se creen ventanillas únicas, no solo para la construcción, como se hizo en su momento. Donde uno puede llegar a hacer cualquier trámite Cualquier trámite se puede, como lo han hecho en otros Okay. países. Esa es la tercera. 3, garantizar el silencio positivo, en serio. Si la institución no responde, queda aprobado. Queda aprobado, y si no queda aprobado, cuando se aplica el silencio negativo, aplicar unas reglas de sanción a los funcionarios que impiden o dificultan ese desarrollo. Quinta. Que no haya números apertus. En derecho sería esas cláusulas donde le dicen, estos son los 18 requisitos. Pero le podemos pedir más. Y el 19 dice, y los demás que establezcan los reglamentos y las leyes. Bueno, entonces ahí, y que no se le puedan cambiar las reglas, que cuando yo le doy la hojita o le doy en internet, estos son los 18 requisitos, la persona llega con los 18 requisitos y después le dicen, no, se me ocurrió cambiarlos. Bueno, salvo que cambiara la ley. Pero no, cuando no hay cambio de ley, no se pueden cambiar los requisitos. O sea, una vez establecidos que por cierto, la Sala Constitucional hace muchos años sostuvo esa tesis, después ha dejado de sostenerla, o por lo menos no ha insistido en ella, pero es esencial ese tema. Solo en el tema de trámites, ahí me parece que hay un avance muy significativo. Por supuesto que eso lo veremos 1 año, 2 años después. Por eso no dije que íbamos a bajar el 6% en el 2018 o en el 2019. Dije, en el 2021 es el compromiso. Ahí están los 6 puntos. Desempleo. Brinquemos a la lucha contra la criminalidad. Usted dice, combatir la impunidad. Y textualmente leo, más que la gravedad de la pena, importa la certeza de su aplicación. Así es. Okay. Eso lo dijo hace más de 200 años César Beccaria, que es uno de los padres del modelo penitenciario y del humanitarismo del derecho penal. Hablando de certeza, ¿va a cambiar el año carcelario de 9 meses a 12 meses para que sea certeramente un año? La certeza es lo fundamentalmente que se respete la legislación. Yo no creo en liberaciones masivas. He dicho que una cosa es que el Instituto de Criminología valore los cambios de régimen caso por caso, porque hay circunstancias que lo explican como era natural, y no hacer liberaciones masivas de prisioneros. Yo me he opuesto a esas liberaciones masivas, porque por principio no permiten hacer un análisis realmente de la peligrosidad y de las condiciones. Bueno, pero hay otras razones para evitar eso. Bueno, primero, ser más estrictos en los delitos donde exista violencia, independientemente del monto de lo sustraído. Don Rodolfo, déjeme meterme en esa propuesta, por favor. Sí. Porque es que en ese capítulo usted dice, lucha contra la criminalidad, y divide en 2, lo que no debe hacerse y lo que debe hacerse. Así es. Déjeme sostenerme un segundo en lo que no debe hacerse. Dice, no se debe sacar prisioneros masivamente, que es lo que acaba de señalar. Sí. Le quiero preguntar con eso, entonces, muy concretamente, ¿va a construir más espacios carcelarios si es presidente? Claro, y le voy a poner 2 datos que vale la pena recalcar. Señor. Porque es importantísimo. Entre el año 98 y el año 2006, en este país, los cupos carcelarios aumentaron en más de 100%, y los detenidos o los privados de libertad aumentaron en más de 50%. 2 gobiernos de unidad. Y no hubo, y por eso se evitó y no había hacinamiento carcelario. ¿Qué ha pasado del 2006 para la fecha? Que han aumentado hasta el 2016. Que han aumentado los privados de libertad en poco más de 60%. No es que ha aumentado mucho más que antes, pero los cupos carcelarios aumentaron 14%. Así no hay manera de resolver el problema. Lo que hay que volver es, sí, vea, al Poder Ejecutivo le toca cumplir una función y debe cumplirla bien. Al Poder Judicial le toca la función de decir quién debe ir a la cárcel y quién no. Y al Poder Ejecutivo le toca, sí, garantizar que haya un trato humanitario en las cárceles, para que éstas sirvan de rehabilitación y no como escuelas de crimen como son hoy. Ok, en lo concreto, por eso hay que cambiar, y sí, se ha hecho en el pasado, ¿y por qué no se va a hacer en el futuro? En lo concreto me queda más espacios en las cárceles. Sí, claro. Ok, esa es la propuesta de don Rodolfo en ese tema en particular. Porque hay que resolver el problema. Voy a decir algo más. Porque el hacinamiento carcelario provoca 2 problemas. Uno, un trato, primero, es un acto inhumano. Y segundo, además inhibe a los jueces y a la sociedad a enviar gente que debe enviar a la prisión porque está llena. Don y Rodolfo, lo que debe hacer es tener la tranquilidad del juez de aplicar la ley, de absolver si debe absolver y de condenar si debe condenar. Yo no quiero ser irrespetuoso cuando lo interrumpo, lo que quiero es abarcar la mayor cantidad de propuestas, porque donde usted dice lo que sí debe hacerse, y me llamó mucho la atención, concentrarse en la criminalidad con violencia, es decir, fijando el máximo de pena en la sentencia. En el tercio superior de la pena. Ok, a mí, ¿sabe qué me llamó la atención? Que yo dije, ¿cómo lo va a hacer? O no puede dirigir hacia ahí a los jueces, porque sería una invasión a poderes,
o puede generar una reforma al Código Penal donde diga que cuando hay violencia solo quede en el tercio mayor. Superior. Eso es lo que va a hacer. Sí, esa es la propuesta. Por una propuesta de ley. Sí, es por incluso ley. está en la Junta de Notables. Yo lo puse ya en la Junta de Notables hace 5 años, esa propuesta. Sí, es una reforma concreta. Es decir, si dice que es de 2 a 8 años, si hay violencia, debería ser pues de más de 6 a 8 años. Me parece que no se aumenta el monto total, pero se dice con toda claridad, la sociedad debe saber que donde hay violencia hay un acto diferente. Porque no es lo mismo una mujer que le roban 150,000 pesos a la salida de un cajero y le roban con una pistola, o a mi hijo que no pudo votar en la convención porque le robaron a 200 metros de la Universidad de Costa Rica, donde él estudia, caminando con 2 amigos, una amiga y un amigo, a 200 metros, y le robaron la cédula y todo el dinero con una pistola. Entonces, claro, podrán decir que lo que le robaron no valía los 200,000 pesos o los 250,000, como se ha interpretado equivocadamente. No, el tema es el acto violento. Okay. Ese acto violento, independientemente del monto de lo sustraído, genera un hecho radicalmente distinto. Podríamos que si, por esperar, ejemplo, le hizo un carterista y le sacó la plata sin darse por cuenta. un descuido. Podemos esperar entonces en los primeros meses de Rodolfo Pisa como presidente en caso de ganar las elecciones. Don Rodolfo, podemos esperar inmediatamente, por ejemplo, el tema de la propuesta para concentrar el proyecto de ley, el cambio a la ley para concentrar las penas ahí, la construcción de más cárceles. Sí, eso claro que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Ok, y eliminar y generar una ventanilla única. Más espacios, sí, claro. Más espacios, no más cárceles. Quiero ser concreto para ser justo. Sí, así es. Ok, déjeme ir a la primera pausa, 2:17. Me falta el 75% de sus propuestas, don Rodolfo. Bueno, muy Vamos bien. a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde, 23 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos con don Rodolfo Pisa, candidato presidencial del partido Unidad Social Cristiana. Don Rodolfo, brinquemos al tema de la infraestructura. Usted da varias propuestas, pero hay dos que yo quiero preguntarle cómo. Porque si el cómo fuera tan fácil, ya se hubieran hecho. 1, eliminar 100 cuellos de botella, 25 por año a partir de 2019. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va? Usted, presidente, dice, cambia esto para que se haga. ¿Qué cambia? Mire, mejor ejecución, mucho más ejecución, como lo hice en la caja cuando dije se iban a hacer 100 EBAIS por año, y se hicieron 100 EBAIS por año. Íbamos a hacer 2 hospitales y se hicieron, a pesar de que habían 20 años en que no se hacían hospitales. De manera que yo sí creo, ahora que estuve conversando con don Rodolfo Méndez, estuvimos repasando ahora en la mañana un poco todo eso, ¿por qué antes sí se hacía? ¿Qué ha cambiado? Si es la misma ley de contratación administrativa, más bien ahora la ley de expropiación ahora más bien flexibilizó el proceso. Yo no encuentro un motivo por qué no se puedan hacer. Lo que pasa, voy a explicarlo claramente, 25 por año. Probablemente los primeros 50, los 2 primeros años, aunque la tarea empieza el primer día, son aquellos que no requieren ni estudios de impacto ambiental, ni requieren expropiaciones, porque están en el derecho de vía. Son ese típico caso donde vienen una carretera de 4 carriles y se convierte en un puentecito pequeño, de un río pequeño, en 2 carriles. Ahí hay un cuello de botella. Digamos que entre el aeropuerto de Juan Santamaría y Manolos hay 4 cuellos de botella. Hay uno complejo, que es frente al aeropuerto, que se requiere más tiempo porque requiere ajustes distintos, pasos a nivel. En el caso de los otros 3, que son 3 puentecitos, no se requiere. Nada más se hace, o sea, se manda a hacer. Se puede mandar a hacer. Son los topics, los conocidos topics. Sí, lo que son cuellos de botella. Entonces hay cuellos de botella en todo el país. Digamos, usted va, por ejemplo, en la ruta de Zarcero a San Ramón, a San Carlos. Usted dice, topa 2 casos de esos. Vienen 2 carriles y hay 2 puentecitos pequeños. Ahí usted hace un puente extra y entonces viene una carretera. Ahí se crea un cuello de botella, sobre todo cuando hay zafra. Y entonces la gente tiene que esperar 15, 20 minutos a veces, en ese pequeño, cuando es una obra pequeña. Entonces nosotros lo que hemos definido es unos cuellos de botella sencillos, que no requieren
estudios de impacto ambiental o complejos, ni expropiaciones. Otros medianos, el caso típico mediano es el Puente de la Platina. Ese no requería, está en el derecho de vía, no requería estudios de impacto ambiental, no requería expropiaciones, pero digamos es una obra de ingeniería un poquito más compleja. No es la más grave, pero en cualquier caso nosotros lo que hemos ido definiendo, cada uno de esos cuellos de botella, cuáles son medianos, complejos y tiene que ver no solo con el costo y la condición de ingeniería, de dificultad de económica o no ingeniería, sino también con el tema de las expropiaciones o los estudios de impacto ambiental, pero están bien definidos y entonces se ponen, en los 2 primeros años atenderemos los más sencillos, pero hay que empezar desde el primer día a planificar para los medianos y los otros, porque tal vez hay que hacer expropiaciones. Lo que sí es complejo es la otra propuesta, construir 7 carreteras pendientes. Sí. ¿Cómo van a hacer para eso? Como eso se hacía, como en el país lo hizo en el pasado. Rodolfo, pero digamos, yo entiendo el tema de los cuellos de botella, que es prácticamente planifíquese, ejecútese. En 2 términos, pues no hay que cambiarle nada según su criterio. Pero las carreteras, ¿qué hacemos? En primer lugar hay algunas que ya ahí están los estudios previos. Ajá. Entonces ahí usted tiene más posibilidades, digamos. Obviamente hemos pensado cuáles son las que tienen estudios previos, cuáles son las que tienen ya financiamiento del BID y de otros, esos más de $1.000 millones que están en este momento ya prestados. Creo que en ese sentido el compromiso de las 7 es perfectamente posible y además es realizable. En un plazo de los 4 años, algunos serán en los 2 primeros años, otros en el tercero, otros en el cuarto, pero no tengo duda de que se pueden lograr. Repito, porque a mí me tocó, cuando yo entré a la caja me decían que no se hacían hospitales, que no se podían hacer, y se hicieron 2, y no se renovaban hospitales, y se renovaron 17, no se hacían EVAIS casi, se hacían 20 por año, no, se podían hacer 100 y se hicieron. Brinquemos al siguiente tema para entrar en todas las propuestas. Descarbonizar el transporte. Transporte público y líneas dedicadas a ciudades. Ahí hay un interés fortísimo de las empresas autobuseras. Ahí yo no creo que sea un problema ingenieril ni un problema de planificación, es un problema de interés político. ¿Cómo va a sortear esas presiones de los autobuseros? Mire, en primer lugar hay muchos autobuseros, hay algunas rutas que están dispuestas a aceptar la conversión en rutas dedicadas, digamos. Por ejemplo, los autobuseros del este hace rato han estado de acuerdo en ese proceso, los que vienen de Curriabat, de San Pedro, de Tres Ríos, entrando a San José. Digamos, ahí hay varios que están de acuerdo. Hay otros que, conversando ahora con don Rodolfo Méndez, que ha estado en ese tema en los últimos tiempos, específicamente me señala que hay muchos lugares donde podemos hacer avances significativos. En todo caso, es verdad que muchas de las concesiones hay que renovarlas en el 2021 y bueno, hay que empujar a que esas cosas ocurran y un gobierno tiene el deber de hacerlo. Claro, pero es que respetando los derechos. Porque imagínese, se le van a enojar un montón de autobuseros, los que no están de acuerdo, le van a decir, don Rodolfo, no le prestamos los buses el día de las elecciones. Bueno, a mí eso de que me presten los buses o no me preocupa, pero en cualquier caso. ¿Usted va a usar bus? Discúlpeme, es que recuerdo que se lo pregunté a Antonio Álvarez, dijo no. Inmediatamente alguien dijo, ya pidieron los de no sé dónde. En este momento nosotros no creo que los necesitemos, así que me parece que el día de las elecciones tenemos ya previsto, nosotros sacamos un crédito con el banco, los bancos que está sujeto a las encuestas, pero las encuestas más bien siempre están por encima de lo que habíamos previsto, de manera que yo creo que tenemos bastante solventado el costo de las elecciones y bastante planificado. Las encuestas están por encima de lo previsto, no puedo dejarla ir, don Rodolfo. De lo previsto en los bancos. Okay. Porque los bancos son muy cuidadosos, entonces ellos prestaron, ellos nos dieron una línea de crédito hasta el 10%. Entonces yo le dije, bueno, está bien, denme hasta el 10% para que estén tranquilos, pero, sujeto a que las encuestas de ellos mismos determinen si estamos por encima, y como todas estamos por encima, no creo que haya problema en cuanto al financiamiento en esa línea de crédito con los bancos. Don Rodolfo, donde sí encontré, con todo respeto, una propuesta amplísima que no me dice nada con estas palabras y dice textualmente, en pobreza, promover la equidad social. Sí, porque eso sí tiene que ver con alguna cosa que también yo insistí en la Junta de Notables. Mire, hay medidas, en términos técnicos diría, hay medidas regresivas y hay medidas progresivas. Las medidas regresivas son cuando usted gasta fondos públicos y que van dirigidos a los sectores que tienen mayor capacidad.
Y existen muchos de esos fondos. Por ejemplo, las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Son fondos públicos utilizados para financiar a sectores que están en el 20% superior. Las pensiones de lujo. Las pensiones, no solo las de lujo, las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Dicho sea de paso, para volver a repetir algo que es esencial, yo desde hace, y por eso en este libro hay artículos desde antes, donde siempre he estado en contra de las pensiones de lujo. Es más, no solo eso, yo estuve a favor de que el Partido Unidad votara por impulsar las pensiones de lujo, y mi madre estuvo de acuerdo, a pesar de que ella era pensionada de Hacienda. Y ya las pensiones de Hacienda, por cierto, hace más de un año ella ya en cuestión de segundos le dijeron a su mamá. Fue lo que salió aquí en Facebook Live. Quiero decirle, para que lo vuelva a repetir, mi madre estuvo de acuerdo, y a mi madre se lo rebajaron hace más de un año, hace casi un año y medio, con una ley que aprobó la unidad y con mi apoyo, y además con la venia de mi madre, porque mi madre me dijo, yo tengo la pensión, que me diga la ley. A ella le tocó, cuando mi padre se murió a los 71 años, no se pensionó a tiempo, o sea, se tenía el derecho a pensión desde 8 años antes, pero en cualquier caso, él se murió y le tocó la pensión de mi padre. Y entonces, ella tiene claro, ella lo que me dice, yo acepto lo que diga la ley. Yo no hice movimientos para que cambiara radicalmente. Aplique lo que diga la ley. Y si la ley tiene que cambiar, Rodolfo, adelante. Y yo además desde hace mucho tiempo, desde hace 16 años cuando publiqué un libro sobre seguridad social, hay un artículo sobre ese tema. Hay una referencia a ese tema. De manera que no es un tema de ahora. Es más, aquí en este trabajo hay artículos del 2014 y del 2015 que específicamente se titulan, para que no quede, digamos, uno, limitar los abusos en pensiones y salarios. Eso es del 2015, mucho antes de que se discutiera coto a los privilegios en el empleo público. Son títulos, ese es uno del 2014, otro del 2015. Y después, en el 2016, defiendo la ley que limita las pensiones de lujo. De manera que, es decir, ya publicado en artículos, no como algo de discurso. Entonces ahí podemos hablar. Hablamos de equidad social, no me quiero salir de eso. La primera disposición que usted generara como presidente para disminuir la pobreza. No, eso no ocurre de la noche a la mañana. Yo tengo claro, voy a decirles claramente una cosa. Yo no creo en los 100 días. Sí. Yo creo en un plan de acción a lo largo de los 4 años, qué pasa en el primero, qué pasa en el segundo. No me refiero a qué determinación tomará para bajar la pobreza de inmediato, sino cuál va a ser el primer paso para lograr la meta que está generando. En primer lugar, la meta es bajar la pobreza, y eso es un elemento esencial. Me parece que ahí es conteniendo el crecimiento de los gastos regresivos y aumentando el crecimiento de los gastos progresivos. Por ejemplo, las pensiones del régimen no contributivo. Si usted ve mi periodo de presidente ejecutivo, yo insistí en eso. De hecho, se aumentaron en 50% el monto de las pensiones en ese periodo. Además, se aumentaba cada año cerca de 5.000, 4.000, 5.000 pensionados más. Usted sabe que hasta hace 2, 3 años eran los mismos pensionados que en el 2012. Yo aumentaba cada año, es decir, necesitamos llegar a más gente, poco a poco, con medida para que las finanzas públicas no se distorsionen. Sí, ahí hay un campo donde podemos atender más a los viejitos, a las personas adultas mayores, podemos atender a muchos de ellos ya hoy no tienen pensión, o por regulaciones que hoy existen, por ejemplo, que si la esposa recibe la pensión, el esposo no la puede recibir. Bueno, esa pensión está calculada para que más o menos se ayude una persona, no dos. O por ejemplo las personas con discapacidad que no pueden trabajar, porque ahí hay un tema de empujar al trabajo, y sí, una caída de la pobreza depende de la creación de empleo, y por eso, digamos, son un conjunto de acciones. Ahora, la pobreza tiene muchos rostros, y yo lo he señalado muchas veces. Está el rostro del indígena, que necesita otro tipo de apoyo, está el rostro de la madre sola. Así viene en la propuesta, de hecho. Viene con cada uno qué cosas corresponde a cada rostro. Hay un punto que dice disminuir intermediación burocrática en la lucha contra la pobreza. Creo que eso está claro, pero la pregunta que me surgió a mí es si usted mantendrá Puente al Desarrollo. Mire, yo voy a mantener la institucionalidad y la legalidad vigentes. Lo que ha funcionado me parece que debe mantenerse. Me ha quedado muy claro las veces que he hablado con usted, pero Puente al Desarrollo, que es un plan, ¿lo mantendrá? Sí, básicamente sí. Lo que ¿le parece bueno? Sí, me parece que ha dado más resultados que siempre habrá que ajustarlos. Cuando yo entré a la caja me decía, mire, vamos a seguir con los avances. Sí, vamos a seguir con las políticas que vienen de antes. Don Rodolfo, dice un tutero que si ganara $1, porque cada vez que usted dice, cuando yo estuve en la caja, sería millonario.
Bueno, me alegra que me ayude para financiar, supongo que él querrá financiar la campaña. Entonces, Oiga, lo que supongo es que se va a hacer millonario en esta pregunta que le voy a lanzar, porque es en el capítulo de recuperar la caja, justamente. Pero hay un punto, Rodolfo, usted habla mucho me de da la miedo caja. ya hablar porque el tuitero se va a sentir molesto porque voy a volver a hablar de la caja. Pero sí, yo No, me no, siento hombre, muy orgulloso. podría Pero cobrar yo el quiero dólar. decirte una cosa, yo me siento muy orgulloso de haber sido presidente de la caja. Creo que queda clarísimo, Una institución Rodolfo. a la que yo admiro y quiero mucho y que tengo un gran compromiso con ella. Y sí, no me duele decir que tengo un gran compromiso con la caja. Hay un punto en la propuesta de la caja, las otras se las he escuchado en otras conversaciones, pero hay uno donde dice usted, crear médicos de barrio como apoyo a EVAIS, 250 médicos al año. Sí. Ok, le pregunto, ¿por qué médicos de barrio? ¿Por qué no fortalecer al EVAIS? Porque el EVAIS, vea, el médico de barrio, cuando se hizo el EVAIS, era una institución poco burocrática. Yo participé como director de reforma del Estado en la propuesta de reforma del sector salud, que venía el papel del EVAIS. El EVAIS se fue burocratizando mucho. Y entonces se convirtió en una clínica compleja de administrar, donde el médico tiene que dedicar más del 70% de su tiempo a temas administrativos y poco tiempo a la prestación de servicios. Y creo que se necesita, a la par de ese aporte burocrático de administración, necesitamos aumentar el tiempo dedicado a la prestación de servicios de salud. El médico de barrio nace de un concepto en Inglaterra y en Francia tiene un nombre distinto. En Inglaterra se llama el General Practitioner, es decir, que es el médico cercano, el médico de familia, como en otras sociedades, que sí es necesario como complemento al EVAIS. No va a bastar. ¿Y de dónde va a sacar 250 médicos al año? Yo no veo, hemos hecho los números y creo que el impacto sería cada año aumentar un 1% el gasto del seguro de salud. Es decir, que se puede hacer. Sí. Sí, cuidamos los fondos públicos. Brinquemos a corrupción, el otro capítulo, porque creo que Glenn, me queda una pausa comercial, ¿verdad? Vamos al tema de corrupción. Dice usted específicamente apoyar las propuestas de los notables para agilizar el debido proceso en casos de corrupción. Usted estuvo en la Junta Notable, ¿me puede recordar cuáles son esas propuestas para agilizar el debido proceso en temas de corrupción? Sí, me parece que se ha exagerado un poco los debidos procesos en la Ley General de Administración Pública y el proceso sumario y el proceso ordinario. El proceso ordinario en algunos casos llega a durar más de un año. El proceso sumario puede durar menos. Entonces yo tengo la tesis de que en esos casos el proceso sumario es garantía suficiente. Ese proceso sumario se hacía frente a terceros. En la mayoría de los países del mundo, el derecho administrativo, y ahí voy a hablar de un campo que es técnico, en la Ley General de Administración Pública están los dos procesos. Yo creo que las garantías del proceso sumario de la Ley General de Administración Pública son suficientes como para aplicar la ley y entonces agilizar esos procesos de debido proceso. ¿Eso cómo se hace? Cambiando el proceso ordinario de la Ley General de Administración Pública. Sí, hay que hacer un ajuste a un artículo de la Ley General de Administración Pública. Tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Sí, así es. ¿Eso lo va a hacer arrancando? Bueno, yo espero todas esas propuestas. Yo he dicho que yo suscribo todo lo que suscribí en la Junta de Notables y por supuesto... No, pero esta en particular... Pero voy a decir algo que tal vez me permite explicar una cosa. Yo tengo dos columnas. Una columna, ¿qué vamos a hacer en propuestas legales de reforma legal o constitucional, que no son muchas, pero son importantes? ¿Y qué vamos a hacer con la legislación y la institucionalidad vigentes? A los funcionarios y a los jerarcas yo les he pedido, a todos los equipos preparándonos para gobernar, los equipos de programa de gobierno, les he dicho, mire, ustedes tienen que estar preparados para gobernar con la ley y la institucionalidad vigente. No me echen la excusa de que no ha pasado la ley. Por otra parte, el Poder Ejecutivo va a empujar, presidente, por otra parte, mientras asegura que se cumpla la ley hoy y que se cumpla bien, que haya reformas legales. Yo no creo en reformas integrales, yo creo en reformas puntuales. Por ejemplo, esa requiere solo un cambio en un artículo de la Ley General de Administración Pública. Ok, don Rodolfo, en esta en particular le pido que sea muy concreto. Es que usted pone cortarle rabo al que meta mano, sí, cuyo nombramiento depende del presidente de la República, sí, por supuesto. Ok, ¿cuál será el criterio de los nombramientos que dependan de la presidencia de la República? ¿Será que la Procuraduría de la Ética encuentre a alguien responsable, que con solo el cuestionamiento, que el Ministerio Público abra un proceso penal? ¿Cuál será el criterio que vaya a utilizar para cortar rabos? Cuando abre un proceso penal, sin duda,
No que Por es corrupción, que claro, ¿verdad? es que si usted es presidente lo voy a entrevistar varias veces. No porque un ministro cerró una chanchera. Porque entonces, claro, un ministro de salud cierra una chanchera y lo acusan penalmente. Y si no la cierra, lo acusan penalmente. Entonces hay que tener un poco de cuidado en cuando, no quiero estar en contra de cada uno, pero quiero decir, el ministro tampoco voy a sancionar a un ministro porque cerró una chanchera. Porque tendré que valorar si realmente si la cerró adecuadamente, con los criterios técnicos o no. O sea, será cuando lo imputen. No, mire, no, hay varios criterios. Uno, la convicción personal. Porque cuando es un nombramiento personal, de que yo nombro, yo puedo cambiarlo. Y con solo mi convicción basta. Pero obviamente, si además hay elementos probatorios ahí en la Procuraduría de la Ética o hay un proceso penal, por supuesto. Pero en el caso concreto, siempre y cuando se trate de violaciones, no de procedimientos, no de que no mandó un informe a tiempo, eso se le manda a la sanción, porque debe mandarlo a tiempo, porque a veces hay violaciones de ese tipo. Ahí es donde digo, mete la pata, es decir, que para cerrar la chanchera debió haberse notificado y no se notificó bien, bueno, entonces es un error. Otra cosa, y a veces son acusados hasta penalmente por eso, sí. pero digamos que no es el caso, es cuando meten la mano. Y cuando meten la mano, entonces ahí hay una convicción personal, y como es decisión del presidente, por eso dije en los cargos de elección del presidente, yo sé que en los demás casos, y ahí estoy otra vez hablando, tal vez como abogado, en los demás casos la ley va a obligar a hacer un debido proceso, y no podré sin debido proceso. Sin duda, pero los de nombramiento, un ministro o un presidente ejecutivo es una decisión del presidente de la República. Yo lo que quiero es que si usted es presidente, don Rodolfo, y pasa, yo recuerde, cuando yo entrevisté a don Rodolfo Pisa, dijo que si un ministro de su gabinete iba a ser acusado en casos de corrupción ante el Ministerio Público, apenas abrieron una causa, iba a ser despedido. Por eso le pregunto cuál es la medida. Cuando el Ministerio Público considere que tiene mérito, porque si no cualquier persona va a acusar de corrupción porque le cerraron la chanchera. Justamente a eso quiero llegar. ¿Cuál va a ser su medida? Bueno, porque si es la denuncia penal, don Rolfo, aquí denuncian penalmente quien sea. Y más si está en campaña política. Sí, por supuesto. Si es la apertura, la causa, todavía no hay una culpabilidad. Si hay una acusación, es diferente. La apertura de la causa, ya cuando hay algún indicio, digamos, de avance en el ámbito del Ministerio Público, obviamente la decisión es distinta que simplemente una acusación. Por eso le pregunté que si era cuando imputaba, que también lo hablé muy técnicamente, pero es cuando le trasladan cargos. Hay un momento en que el tema se eleva, que no lo están indagando simplemente, que están en las primeras investigaciones, sino que hay un acto de parte del Ministerio Público. Yo creo que en esos casos, sin ninguna duda. En los casos en que exista acusación por hechos de corrupción, por supuesto que me parece que debo aplicar el principio que he señalado, que no quiere decir condena, simplemente pues lo separo del cargo. Porque al final, y cuando yo tenga la convicción, si yo tengo una convicción, por ejemplo, en aquel caso de, digamos, si a mí me hubiera tocado que un gerente lo hubieran agarrado, un subgerente, digamos, que donde yo pueda tener alguna influencia de nombramiento cuando estaba en la caja, y perdone que vuelva a poner ese ejemplo. No, a mí no me pega, a mí no me Lo que no quiero me decir es, si por ejemplo, en ese caso, a una persona cercana que trabaja, o de un asesor mío, lo acusan con ese video, y yo le puedo cortar el rabo. Si es un médico en propiedad, yo sé que debo cumplir el debido proceso, y si debo absolverlo, tengo obligación de absolverlo, aunque yo creo que es injusto absolverlo. Pero en los casos de nombramiento personal, por supuesto que tengo la potestad. Si es un asesor, yo le puedo pedirse que se separe. Por mi convicción, porque creo que la convicción de ese acto es un acto ilegítimo. Que después la prueba no permita condenarlo es otra cosa. Pero la separación del cargo, cuando yo tenga la convicción de que existe un acto contrario a la ética y que ha metido la mano, en ese caso no tengo duda en aplicar esa sanción. 2:45, déjeme ir a la pausa, me queda una pendiente, tiene que escoger la canción de cierre. Recuerden, Rodolfo, 2:45, ya volvemos con matices. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices.
2 de la tarde, 49 minutos. Don Glenn, ¿cuántos minutos me quedan? Porque es que tengo que dividirle entre las preguntas que tengo. 4 minutos. Ok, tengo 3 preguntas, don Rodolfo. Intentemos ir a minuto. A ver. En las guías sexuales del MEP, en Derecho a la Vida y la Familia, dice: las guías del MEP para educación deben enfatizan aspectos biológicos de las relaciones sexuales, por lo que deben complementarse con la educación en la importancia de la afectividad, del respeto a los demás y del amor. Yo le quiero preguntar, ¿usted leyó las guías de afectividad? Me leí algunas buena parte y debo decir que la mayoría estoy de acuerdo, pero hay algunos aspectos que van más allá. Y yo creo que, sinceramente, vea lo que va a pasar. En este momento, dígale que la mitad de los padres digan que no quieren llevar esos cursos como lo permite la ley. Vamos a dividir este país. O mejor, ¿por qué no ajustar ese 10, 15, 20% que genera conflicto y nos vamos con el otro 80% que está bien? Okay. Entonces, la gente a veces quiere verlo todo en función de la confrontación. De la confrontación. Pero yo creo que ese 15, 20% que afecta, porque va más allá de la propia educación sexual. Por supuesto, pero entonces el respeto a la tolerancia. Don Rodolfo, su propuesta es: eliminemos ese 15% y nos quedamos con el 85%. Después discutimos lo otro. ¿Esa es su propuesta? Sí, yo creo que es así como debe funcionar la sociedad. Listo. En democracia, en el capítulo de democracia, también viene una frase que yo dije: ¿y esto qué significa? Mejorar la representación legislativa. Sí, bueno, eso sí tiene que ver con muchos años atrás, desde mis propuestas viejas de reforma al sistema político, que se recogen cuando yo coordiné la Comisión de Reforma del Sistema Político en el 2001, que se recogen en la Junta de Notables, y ahí están detalladas como, y en un texto mío que se llama Del presidencialismo al parlamentarismo, he publicado más de texto grande, 120 páginas, una revista parlamentaria en el 2008-2009. Ahí hay, obviamente, lo que yo planteé desde esa época, porque me tocó presentarlo, dividir un poco, yo creo mucho, se parece mucho a lo que ahora plantea Poder Ciudadano Ya. Okay. Creo que hay que buscar... ¿Tiene que ver con el tema de elección de diputados? Tiene que ver con el tema de la elección de diputados. Don Rodolfo, la última pregunta... directos, que la gente sepa por quién está votando y, por supuesto, garantizar la proporcionalidad. Me queda un minuto y tuve que escoger entre algunos temas. Hay uno que dice: eliminar exoneraciones injustificadas. ¿Puede decirme 2 o 3? Mire, yo no voy a entrar en general a los detalles, pero voy a decir algo. Me parece que las que son discrecionales deberían eliminarse. Las que son de ley, pues habrá que discutirlas en la ley. Hay algunas que se justifican. Por ejemplo, la exoneración del impuesto de ventas o el impuesto al valor agregado de la canasta básica. Eso tiene plena justificación. Pero algunas otras que nacen de decisiones discrecionales, yo he señalado que para combatir la corrupción debemos ser más transparentes y disminuir sustancialmente la discrecionalidad. Y me parece que esas que se otorgan discrecionalmente deberían prácticamente irse cortando. Pero tienen un estudio, es que yo me he metido en mucho el tema de exoneraciones. Sí, por ejemplo, de pronto hay unas asociaciones que de pronto las declaran de interés público. Bueno, claro, tendremos pero que de manera revisar. indefinida las declaran, ese es el enorme problema. Y por eso dije que en esos casos donde hay un acto discrecional, donde no es una ley la que determina que la exoneración se respeta o se cambia la ley, pero en el margen discrecional yo creo que ahí debemos ser mucho más estrictos con esas exoneraciones que no tienen una justificación legal, don Rodolfo, un sustento legal. Muchas gracias por haber venido hoy. No, muchas gracias y a la orden. Creo que me van a poner una canción. Sí, no, como siempre, por supuesto. Lo espero en el debate el 29 de enero próximo. Hoy hemos girado la invitación oficial a los 4 candidatos que encabezan las encuestas, a don Juan Diego Castro, don Antonio Álvarez, don Rodolfo Pisa y don Rodolfo Hernández. Les hemos girado la invitación para el debate presidencial el lunes 29 de enero y el debate de vicepresidentes el lunes 22 de enero. Don Rodolfo, no le costó para nada la escogencia, me la respondió en 10 minutos cuando me pregunté la canción. Sí, porque pensé que a mí me gustaban mucho las de Sabina, pero vi que la otra vez había pedido Sabina, entonces ahora pedí una más vieja, cuando era yo muy chiquillo, que era una de los Beatles. Por eso ahí lo matizó, me descubren la edad, ¿verdad? Me descubren la edad con solo pedir Let It Be. Mother's Mary. 2:54, los Beatles, Let It Be. Feliz tarde, hasta luego. Hoy no hay tercera emisión de Noticia Monumental. Juega Pérez Celedón Herediano. Hasta luego.